tiene a cargo una materia optativa que algunos de ustedes a lo mejor han ido, porque es una materia optativa que se ofrece también a los estudiantes de arquitectura, que se llama Provocaciones Urbanas, que supongo que este año ya la dictaron. Fue en Bueno, el primer pero semestre. se dicta anualmente, así que pueden estar atentos para el año que viene. Y también es integrante del Instituto de Gestión de Ciudades y participó del equipo que tuvo a su cargo Sí, mi amor. el trabajo del proyecto de integración socio-urbana de Nuevo Alberdi Oeste y Zona Rural. Un Chai, trabajo agua, que ¿bien? Sí. Ni siquiera estaba vacío el caño. Sofía, ahí está. Un trabajo que se hizo de acuerdo con la política que está llevando adelante el gobierno nacional referida a lo que nosotros genéricamente siempre hablamos de asentamientos irregulares y que se conoce también con el nombre de barrios populares, y que es una política que tiene su origen con la sanción de esta ley de Registro Nacional de Barrios Populares en el 2018, que ya la hemos mencionado en distintas oportunidades. Este trabajo también está en relación con la aparición de la ordenanza del Plan Especial Urbano Ambiental de los canales Ibarlucea y Salvat, que es lo que estuvimos viendo en la semana pasada. Y respecto de este trabajo, lo que nos pareció a nosotros más interesante, para que conozcan ustedes, digamos, como estudiantes de arquitectura, es todo el procedimiento que se llevó adelante para elaborar la propuesta, y fundamentalmente el procedimiento que se llevó adelante en el trabajo con los vecinos, o sea, de qué manera los vecinos del lugar fueron convocados para participar y dar su opinión acerca de los avances del proyecto. Y que esto tiene más importancia aún porque todos estos mecanismos participativos se tuvieron que realizar de acuerdo con las restricciones que había acerca de las reuniones de personas, o sea que estaba muy restringido, con lo cual hubo que cambiar, digamos, lo que tradicionalmente antes se hacía en un taller, esto se tuvo que resolver de una manera diferente. Así que bueno, eso es lo que nosotros le hemos pedido a Patricia que nos comente. Así que Patricia, todo tuyo, todos tuyos. No sé si vos querés compartir ya. Ah, bueno, pero acá no hay que autorizarte, ¿o sí? A ver. No sé. No hay que autorizar. Entonces, Bueno. Los estudiantes que quieran hacer preguntas pueden ir anotándolas en el chat, que nosotros en la medida en que de la exposición, que a ustedes les parezca hacer una pregunta, la anotan en el chat y nosotros vemos ahí si la manifestamos en ese mismo momento o vamos agrupando después preguntas que puedan tener contenidos similares. Así que bueno, entonces Vale. Patricia, cuando vos quieras, empezamos. Dale, gracias, Oscar. Hola, gracias por la invitación. Hola a todos y a todas. Bueno, a mí siempre, gracias a los colegas de Oscar también que participan de la cátedra por esta invitación. Bueno, en realidad siempre a mí me gusta venir a charlar con la gente de arquitectura, con los estudiantes de arquitectura. Por dos cosas. Primero, bueno, por ahí una afinidad desde el punto de vista del campo en el que me muevo, pero además porque, bueno, estoy convencida de que las intervenciones, al menos en este campo, necesitan del cruce de disciplinas, y que ese cruce de disciplinas y de miradas y de perspectivas difícilmente se da en las carreras de grado. De manera tal que todos los esfuerzos que hagamos los docentes para generar ese cruce de miradas me parece interesante, lo promuevo, adhiero y participo en la medida de lo posible en esas instancias, ¿no? Porque me parece que la complejidad de los temas, y sobre todo los temas de este carácter de que nos ocupamos nosotros, los temas urbanos, ameritan esta mirada desde distintas disciplinas.
Como dijo Oscar, yo soy profesora de la Facultad de Política y además pertenezco al Instituto de Gestión de Ciudades, y en esa situación medio anfibia es en la que me muevo habitualmente, pero este trabajo en particular en el que participé, que es en el proyecto de integración sociourbana de Nuevo Alberdi, fue en mi carácter de politóloga del equipo del IGC. Entonces, tengo un montón de slides, mucha imagen, mucha figurita, diría Oscar, pero bueno, la idea es poder contarles de qué se trata este proyecto, de qué se trata en realidad y no de qué se trató, porque bueno, nosotros creemos que esta instancia, nuestra participación en el proyecto, es una primera parte y después tiene que avanzar en esto para que se concreticen y se hagan efectivos los proyectos que nosotros propusimos. Y como dijo Oscar también, voy a poner un énfasis en la cuestión que manejo más y en la que me siento más tranquila y en la que tuve una participación más importante, que es en todo esto que tiene que ver con lo que en esa instancia, o es un nombre clásico que se llaman como componentes participativos de los procesos de diseño, o lo que ahora como más modernamente se llaman las instancias de coproducción de políticas. Entonces, voy a contar de qué se trata todo, pero voy a poner mucho énfasis en esto, en esta parte vinculada más a lo que es mi profesión, que es la ciencia política, y el aporte en realidad profesional que se hizo en el proyecto. Entonces, voy a compartir la pantalla para contarles de qué se trata este proyecto. Cuando arrancamos a trabajar en el proyecto nos sucedieron un montón de cuestiones, pero transcurrido básicamente en la parte que se llamó censo, que después les voy a contar bien de qué se trata, uno de los habitantes del barrio, cuando le estábamos haciendo el censo y le contamos de qué se trataba y que fuimos varias veces a su casa a decirle, mirá, se hace el censo para esto, para lo otro, para el proyecto, nos contestó todas las preguntas del censo, y cuando nos íbamos, cuando se iba el censista, le dice al censista, ¿será que esta vez será? Y esta frase, que nos quedó ya como muy marcada, como parte del proceso y del producto del proyecto de integración sociourbana, aparece muy fuerte en todo este tiempo, y ya quedó como parte de, contamos el proyecto entusiasmados con todo lo que pasó, pero siempre esta pregunta es la que está flotando. Si esta vez efectivamente van a suceder las cosas que tienen que suceder en un territorio vulnerado para que se transforme. Entonces lo usamos mucho como encabezado de muchas presentaciones, o de cuando nos encontramos a contar de qué se trata este proyecto. Entonces, esta idea de ¿será que esta vez será? Es en definitiva la sensación de uno de los vecinos de decir, bueno, respondo el censo, me sumo, pero sí me sigo preguntando si efectivamente esta vez ocurrirá lo que ustedes están diciendo. De alguna forma lo que expresa también es la situación de la mayoría de los barrios populares, de las villas o los asentamientos, como se decía hace un tiempo, respecto de las erráticas políticas públicas sobre este tipo de territorios. Entonces es casi normal que los vecinos y vecinas de estos territorios sientan esa sensación de, bueno, a ver si esta vez sucede. Entonces, con esta idea de ¿será que esta vez será? Es como que nos sigue, digamos, en todo el proceso, y también me parece que tiene mucho de cuestión política esta pregunta, ¿no? Si efectivamente va a suceder algo después. Bueno, dicho esto, Nuevo Alberdi, imagino que ustedes ya conocen, porque además Oscar me contó y recién lo dijo, que estuvieron trabajando con la ordenanza del barrio. Es un barrio que, para decirlo muy rápidamente, es el barrio del noroeste, en la zona norte-noroeste de la ciudad, distrito norte específicamente, en términos administrativos, por el municipio de Rosario, que una de las frases que los vecinos siempre nos dijeron es que se sentían esto de barrio abandonado, ¿no? Es un barrio abandonado en términos de abandonado por el Estado, en términos de servicios, dotación de infraestructura, etcétera, etcétera, lo que habitualmente ocurre en los barrios populares, en la mayoría de los barrios populares,
pero con una historia de lucha y de discusión muy fuerte respecto de la cuestión del territorio y del desarrollo de la propia ciudad, un territorio que se inundó, un territorio que sufrió grandes inundaciones, y a partir de esas inundaciones se manifestó un conflicto por el uso de esa tierra, conflictos con los desarrolladores inmobiliarios. Esto lo cuento rápido, solamente para enmarcar de qué se trata el barrio, no solo que es un territorio en términos físicos, sino que tiene toda una historia de lucha y de disputa sobre ese territorio. Esas inundaciones hicieron surgir algunas agrupaciones sociales, políticas, en este caso el grupo Giros, que se plantó en el territorio y después de las inundaciones, a partir de su disputa con el gobierno municipal y con los desarrolladores inmobiliarios, esa zona quedó prácticamente congelada y judicializada, voy rápido, insisto, esa zona prácticamente congelada en términos judiciales quedó prácticamente sin ningún tipo de políticas, porque el gobierno municipal no avanzaba con políticas por esta situación particular que tenía el territorio, y el barrio cada vez más se iba degradando. Es un estado de situación muy rápido, muy concreto, muy rapidito. Muy pocas cosas ocurrieron en términos de políticas territoriales en este barrio, hasta que efectivamente ocurrió lo del RENAVAP, como dice Oscar, una política del año 2016, en términos también políticos, bastante raro, porque es una política que durante el gobierno de Macri, las organizaciones sociales salieron a relevar a los territorios los asentamientos y villas de emergencia del territorio nacional, a partir del cual, a partir de ese censo llamado, ese relevamiento llamado RENAVAP, apareció esta idea de barrio popular. En el 2018 y en el 2019 fue la Ley de Integración de Barrios Populares y la reglamentación que se hizo de esa ley, una ley particularmente interesante porque contemplaba algunas cuestiones que, primero, se creaba el programa de integración sociourbana, pero además se creaba un régimen especial de regularización dominial sujeto a expropiación, o sea que en esta época, estamos hablando de 2018 y 2019, se avalaba la posibilidad de que esos territorios relevados por RENAVAP estaban sujetos a expropiación. Se creaba un fideicomiso llamado Fideicomiso de Integración Sociourbana, con la finalidad de cubrir lo que se necesitaba en términos de recursos económicos para la expropiación, y también para dotar de infraestructura y de equipamiento a esos barrios. También para fines del 2019 también se hicieron algunos convenios, hubo algún desarrollo de estos barrios populares. Desde el gobierno macrista arrancaron algunas experiencias de barrios de integración sociourbana, pero bueno, es en el 2020 que se genera o se crea el Programa Nacional Argentina Unida para la Integración de Barrios Populares, que es el programa que está hoy en el Ministerio de Desarrollo Social, antes en el Ministerio de Hábitat, que tiene a su cargo la gestión de estos proyectos de integración sociourbana, que tiene básicamente estas características que le decía recién: la posibilidad de expropiación del territorio, los recursos para generar obras y servicios en los barrios, y la posibilidad que habilita la firma de convenios en distintas jurisdicciones y con organizaciones territoriales. O sea que incorpora en la gestión de estos nuevos proyectos a las organizaciones territoriales, como algo absolutamente nuevo, digamos, que no se venía haciendo de esa manera. Entonces, el RENAVAP, lo que yo decía es, entre otras cosas que las voy a contar, pero básicamente también desde el punto de vista de la cuestión más política y social, incorpora una categoría que no existía como tal y la instala como tal para hacer referencia a estos territorios, que se llama barrios populares. O sea, caracteriza a los barrios populares.
dejaron de ser villas o asentamientos, o la villa y el asentamiento es una característica singular de ese barrio popular, pero se denomina de esa manera. Y el barrio popular es un asentamiento, 8 familias mínimas agrupadas, bueno, con estas características que dice aquí, ¿no? Más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad ni con acceso o al menos 2 servicios básicos, etcétera, etcétera. Caracteriza lo que es un barrio popular. En este registro, Argentina relevó 4.416 barrios populares donde viven 4 millones de personas, en Santa Fe 340, donde viven 300.000 personas, y en Rosario 112 barrios donde viven 150.000 personas. Este es el primer relevamiento. Hoy RENAVAP está ampliando, está haciendo nuevos relevamientos de barrios populares, pero esto es lo congelado hasta el primer relevamiento, ¿no? Este es el mapa de Rosario que surge de este relevamiento de los asentamientos, de los barrios populares de Rosario a partir de RENAVAP. Esto me pareció que por ahí era piola que pudieran conocer algunos números generales de lo que da los números que dan en general lo que pasa en Rosario, ¿no? En general, que son 35.000 familias, 147.000 habitantes, 7, kilómetros de superficie, digo, datos, el 20% no trabaja, el trabajo informal es del 19%, las tareas del hogar es del 22%, esto también marca la cantidad de mujeres que son de hogar. También que básicamente en los barrios populares de Rosario la población es muy joven, como verán acá, los cortes de edad, ven que hay mucha gente básicamente joven, la población mayor es muy poca. Entonces hay muchas familias con muchos chicos, mucha gente joven. Entonces, en ese marco de lo que pasa a nivel Rosario, en agosto del 2020, este Programa Nacional Argentina Unida para la Integración de Barrios Populares firma, en ese programa se firma un convenio entre la municipalidad, la provincia, Nación y la organización territorial Ciudad Futura para la integración de Nuevo Alberdi, zona rural, y Nuevo Alberdi Oeste. Entonces, ese programa nacional Argentina Unida se materializa particularmente para Nuevo Alberdi con esta firma de este convenio entre las distintas jurisdicciones y una organización territorial. ¿Por qué las distintas jurisdicciones tenían que estar presentes? Porque en realidad es un compromiso de que todo lo que surja como proyecto en ese territorio, el compromiso de llevar adelante, de acuerdo a lo que corresponda, esas obras. Además de el recurso específico que la Secretaría de Integración Sociourbana pone para desarrollar lo que en estos proyectos se llaman obras tempranas, ¿sí? O sea, hay un acuerdo político, para decirlo de alguna manera, de nación, provincia y municipio para que se lleven adelante las obras que en ese territorio liderado por esta organización territorial va a ocurrir. ¿Dónde aparecemos nosotros como Instituto de Gestión de Ciudades? En realidad, a partir de la complejidad del territorio. O sea, Nuevo Alberdi no es un territorio en términos de complejidad y extensión común, digamos, a asentamientos irregulares. De hecho, es el asentamiento, el barrio popular más grande de la provincia, de manera tal que el tamaño y la complejidad, la conflictividad política institucional que existe en el territorio, la organización Ciudad Futura decide que la unidad ejecutora del proyecto, en términos de hacedora del proyecto, es el Instituto de Gestión de Ciudades con Ciudad Futura, ¿sí? Así aparecemos nosotros como asociación civil de apoyo, como se dice en la jerga de las organizaciones sociales, así aparecemos nosotros como IGC. O sea, lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar técnicamente en la hechura del proyecto. ¿Qué significa la hechura del proyecto? Básicamente, el master plan del territorio, el diseño de obras tempranas y de proyectos integrales que no necesariamente van a ser obras tempranas. ¿A qué llaman obras tempranas el proyecto? Las obras que el proyecto decide que van a ser financiadas por la Secretaría de Integración Sociourbana, ¿verdad? Nosotros, junto con Ciudad Futura,
decidimos que este proyecto de integración sociourbana no se trata solamente de poner caños, de hacer pavimentos o de generar calles, sino que es un proyecto que es mucho más que eso. Entonces, nosotros decimos que este proyecto, que es la urbanización de Nuevo Alberdi, la definimos o tratamos de darle el perfil que acá está escrito, ¿no? Una mejora sostenida de la calidad de vida del barrio a partir de políticas y proyectos multidimensionales y concurrentes que permitan recomponer las tramas físicas, sociales, económicas e institucionales del territorio. Actuación interjurisdiccional, haciendo más eficaz la utilización de los recursos, dando visibilidad, credibilidad al proyecto, promover y fortalecer la organización del territorio como garante del sostenimiento de los procesos de transformación. O sea, nuestro horizonte, como IGC, o sea, el horizonte de la urbanización de Nuevo Alberdi era este. O sea, no íbamos a desarrollar un proyecto que significara solamente meter infraestructura, diseñar alguna que otra obra, sino que la idea, la mirada del horizonte que se ponía en este proyecto es esto, digamos, una mejora absoluta del barrio, fortalecer a la organización del territorio, porque nosotros sabemos que este proyecto va a poder sostenerse en el tiempo en tanto y en cuanto haya un empoderamiento del territorio respecto de la puesta y el empuje que ponga el territorio para que efectivamente el Estado lleve adelante las obras que tiene que llevar. Entonces, no es solamente generar el diseño del proyecto, sino además cómo se empodera al territorio para darle sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Lo que nosotros pensamos con esta idea de este horizonte que decíamos, que no es solamente caños, sino hasta pensar de cómo se recompone la trama del territorio en todas las dimensiones, decíamos que pensamos en un abordaje particular de la gestión del territorio. Y este abordaje del territorio, del trabajo, tenía que ver con 3 patas, decimos nosotros. Una vinculada a la organización del territorio, esto que yo decía, el empoderamiento de los habitantes del territorio. Otra pata vinculada al desarrollo técnico, es decir, esta cosa de la rigurosidad técnica, ¿no? Porque no solo tenemos que los vecinos reunirse para pensar o soñar un proyecto, sino que ese proyecto se tiene que materializar con un estándar y un formato que exige el ministerio, de tal manera que hay una rigurosidad técnica, amerita recursos específicos en términos de profesionales que efectivamente lleven adelante ese desarrollo técnico, y otra pata que decíamos, no, que se llama, que nosotros le dimos en llamar el convite, que en realidad esto del convite tiene que ver con que el proyecto, nosotros nos imaginamos un proyecto tan ambicioso y tan amplio y tan multidimensional, y el territorio además es tan amplio también, que permite que se transforme en cierto laboratorio, de manera tal que nosotros invitamos a organizaciones sociales, colectivos específicos de determinadas cuestiones, o a la propia universidad, que proponga proyectos para experimentar en el territorio de alguna manera, digamos, que no sea el proyecto de la urbanización de Nuevo Alberdi, un proyecto hecho por los vecinos, por esta organización territorial y por el IGC, sino que se vaya nutriendo todo el tiempo con la intervención de otros. Nosotros decimos, este proyecto es tan hermoso que entran muchos, de manera tal que nosotros invitamos y convidamos, por eso se llama así, a otros colectivos y a otras organizaciones profesionales, inclusive gente que se dedica a las energías renovables, estuvo presentando proyectos, presentando proyectos, quiere decir, tirando proyectos para ver cómo eso puede efectivamente suceder y aportar a darle como más encarnadura o darle más musculatura, como se dice ahora, a los proyectos. Entonces, esa pata se llama convite. Y todo esto tiene un mecanismo de gestión, tuvo un mecanismo de gestión que llamamos plataforma de gestión. Quiere decir, esto que se arma conceptualmente en estas 3 patas tiene que gestionarse, es decir, ¿quiénes son las personas que llevan adelante todo esto? Nosotros lo llamamos plataforma de gestión, donde en esa plataforma de gestión está Ciudad Futura, el IGC, la universidad, la municipalidad, la provincia estuvo, después no, y Nación, de manera tal que están como los actores que tienen
la capacidad de alguna incidencia en la hechura del proyecto. Esto como actores claves en la gestión del proyecto, pero después aparecen otras organizaciones. Digo, son los que de alguna manera tuvieron a su cargo la gestión y el diseño del proyecto. Dicho esto, que cuando se firmó el convenio estábamos en pandemia, claramente. Las restricciones después de que firmamos el convenio fueron cada vez mayores, entonces, bueno, tuvimos que reunirnos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace un trabajo en pandemia cuando ni siquiera podíamos ir al territorio en un primer momento? Efectivamente, no se podía circular. Entonces, bueno, tuvimos toda una etapa, un mes y pico, de reflexión de cómo armar la gestión, efectivamente, del proyecto, y armamos estos 4 puntos que nos pusimos a pensar cómo desarrollarlos, que efectivamente fue bastante dinámico después, porque como también los cierres y flexibilizaciones de la pandemia lo iban permitiendo, pudimos hacer como algunas cosas diferentes en la medida que la situación nos lo permitía. Estos 4 momentos de indagar, relevar, comunicar y coproducir. Entonces, momentos como decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar este trabajo, este primer momento de investigación y por dónde vamos a encararle a la cosa? Entonces, algunas cosas nos quedaban claras, teníamos que hacer un relevamiento de lo que hubiera del barrio para conocer qué pasaba en el barrio. Tuvimos que empezar a pensar cómo íbamos a relevar el barrio a partir de ciertas cuestiones que el propio proyecto nos lo imponía, y había cuestiones muy claras de cómo teníamos que hacer el relevamiento del barrio, el relevamiento objetivo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Cantidad de casas, cantidad de viviendas, cantidad de familias, cantidad de, bueno, toda esta cosa como más rigurosa de qué pasaba en ese territorio efectivamente. Entonces teníamos que no desarrollar los instrumentos, pero sí la modalidad en que nosotros íbamos a llevar adelante esos relevamientos. Teníamos que diseñar un dispositivo de entrenamiento de los relevadores de esos a distancia, y teníamos que pensar protocolos de cuidado. O sea, todo esto por la pandemia. Otra cosa que nos preocupaba mucho era, bueno, si bien Nuevo Alberdi es un barrio que está bastante movilizado en términos de algunas cosas sabían que iba a ocurrir respecto a la urbanización, pensamos que no podíamos caer cual paracaidistas en un momento a decir, buenas, acá somos nosotros que venimos a hacerle el master plan a Nuevo Alberdi, entonces había que pensar cómo nosotros comunicábamos y visibilizábamos el proyecto, cómo tratábamos de instalar en definitiva el proyecto, esto de la integración sociourbana. Y por otro lado decíamos, bueno, hay algo que sí tenemos absolutamente claro, y que además nuestra experiencia lo dice, que es que estos proyectos no se hacen en un laboratorio, en una oficina, en un despacho, sino que se hace con la gente. Y esto de hacerlo con la gente, tenemos otra vez las restricciones de la pandemia. Entonces teníamos que ver qué instrumentos, qué mecanismos íbamos a usar para llevar adelante estas conversaciones o esta coproducción con los habitantes del territorio. Entonces, cuento rápido algunas estrategias. ¿Cómo pensamos esto de comunicar y visibilizar el proyecto? 2 estrategias, trabajamos en esto obviamente con la organización del territorio, que es lo que estaban como más metidos en esta primer pata, era la organización y el empoderamiento. Entonces, por un lado, lo que se hizo fue, la organización decidió armar un programa de radio que sirviera para comunicar de qué se trataba el proyecto, comunicar los avances, porque como no sabíamos qué iba a pasar con la pandemia, algo había que hacer en esos términos, entonces se creó un programa de radio que se llama Aquí y Ahora Nuevo Alberdi, pero claro, para que haya un programa de radio tiene que haber radio en los hogares para que se escuche. Entonces primero se hizo una campaña de donación de radios para poder llevar una radio a cada uno de los hogares de Nuevo Alberdi para poder hacer el programa de radio. El primero que se hizo un tiempo fue en una frecuencia de una iglesia evangélica, después se pasó a otra radio, a otra frecuencia, sigue, el proyecto de la radio sigue, y además genera mucha movida en el territorio. Después si tengo un ratito más le cuento, pero en principio era esto, digamos, llegar los sábados
para contarle a cada uno de los habitantes de Nuevo Lerdo de qué se trata el proyecto. De hecho, para comunicar que existe el programa de radio, pues se pusieron pasacalles, se volanteó, digamos, para avisar que, bueno, los sábados había que escuchar el programa de radio para ver qué pasaba en Nuevo Alberdi. Y después, otro elemento que se utilizó fueron las duplas territoriales. O sea, la organización del territorio dividió el territorio por manzanas, 1 o 2 manzanas, o bloques, como sea, y los militantes de a 2 recorrían cada una de esas viviendas llevando un volante y contándole de qué se trataba la organización de Nuevo Alberdi. De alguna manera para decir, bueno, va a pasar algo en el territorio, tenemos que avisar qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el protagonismo o no de los habitantes del territorio. La otra pata fue el relevamiento, la otra momento, digamos, del proyecto fue el relevamiento. Acá algunas cosas estábamos obligados a hacer, obviamente, por proyecto, y otras nosotros las incorporamos para tener mayor precisión respecto del relevamiento. Por ejemplo, el vuelo de dron no estaba contemplado en el proyecto, pero nosotros decidimos hacer un vuelo de dron en el territorio para tener una imagen más precisa de lo que es el territorio. ¿Por qué esta idea de tener una imagen más precisa del territorio? Porque una de las cosas que este proyecto tiene que resolver es el tema del dominio de la propiedad de las casas. Entonces, la SISU tiene que saber de qué se trata cada uno de estos espacios que en algún momento tendrán que resolver la propiedad de ese espacio. Entonces, se hizo un vuelo de dron, después se hizo un precenso cartográfico, trabajaron militantes y otros compañeros que pudieron llegarse al territorio para relevar manzana por manzana cómo era eso, digamos, para ajustar lo que vio el dron y lo que se veía in situ, por decirlo de alguna manera, un ajuste cartográfico artesanal, manual, así como se ve acá, la imagen que dejó el dron y lo que cada uno de estos relevadores cartográficos hizo casa por casa. Y después, esto es solamente cartográfico, y después lo que se hizo fue un censo, que es un relevamiento más integral, donde era vinculado más a la cuestión social, económica. O sea, un censo muy parecido a los censos que hacían cada 10 años que hace el INDEC, o sea, absolutamente enorme, con una aplicación que ya nos había dado Renavat. De manera tal que después de que terminó este relevamiento, ¿qué teníamos? La cartografía de manera precisa, cuáles eran cada una de las casitas, habitaciones o lo que había en el territorio, quién vivía dentro y cómo vivía cada una de las familias en el territorio, ¿no? 45 manzanas, 2010 viviendas, 80 censistas se pusieron en movimiento. O sea que ahí teníamos como la parte, como de alguna manera, como más estática, ¿no? Lo que decimos nosotros, la foto del territorio, con mucho rigor, porque, digamos, teníamos esto, el vuelo de dron, el precenso y el censo, que nos daba una imagen muy precisa una foto muy precisa de lo que era el territorio. Esto, la foto. Ahora, lo que nosotros decíamos, necesitamos, en esta idea de coproducción, comunicarnos con las personas para que nos cuenten sus historias, sus vidas, las organizaciones del territorio, otras, digamos, no solo la que estaba involucrada en el proyecto. Entonces, en un momento que se flexibilizó un poquito esto de la pandemia, apenas un poquito, después se volvió a ajustar, decíamos, tenemos que conocer la historia del barrio contada por los propios protagonistas. Entonces hicimos un montón de micro talleres chiquitos, así como verán, 10 personas menos 8 personas, hicimos un montón de talleres chiquititos, con las organizaciones y con los vecinos sueltos para que nos cuenten la historia del barrio. Trabajamos con la dinámica de la línea histórica, ¿sí? Entonces los protagonistas, los que participaban de los talleres, nos contaban sobre los hitos del barrio, los acontecimientos, los problemas, los obstáculos, las luchas, poco contarnos su historia, saber la historia a partir de los protagonistas. Lo que nosotros también, como esto hacíamos grupos relativamente pequeños para encontrarnos, porque no nos podíamos encontrar mucho, lo que hicimos es todos estos grupos de talleres, y después sistematizábamos en pequeños documentos de 4, 5 o 6 páginas menos, con mucha infografía, por ejemplo todos estos talleres que tenían que ver con la historia del barrio,
hicimos estos pequeños dossier, digamos, de resultados y los mandábamos por WhatsApp. Entonces, los que no participaron, teníamos una lista muy grande de WhatsApp de los que participaron, pero también de otras listas que aparecían de teléfonos del barrio, de manera tal que el que no había participado en los talleres igual sabía que habían ocurrido cosas y cuáles eran los resultados, ¿no? O sea, el WhatsApp apareció como un instrumento muy importante en este proceso porque nos permitía comunicarnos muy directamente y mandar información. En este caso mandábamos los resultados de los talleres, ¿no? O sea, ese fue también un criterio. Cada grupo de actividades que hacíamos, sistematizábamos, mandábamos los resultados a los que participaron y a toda la lista que teníamos. Entonces, arrancamos con esta idea de que nos cuenten, de saber la historia del barrio por los protagonistas, ¿no? Acá tenemos, mientras hacíamos esto, aparecieron los primeros datos del censo. Esto es Nuevo Alberdi, o sea, no lo voy a contar, esto, algunas ideas de lo que pasaba, digamos, ¿no? en los datos, digamos, que tenemos. Después yo les dejo esto para que ustedes lo vean, cómo es Nuevo Alberdi en números, ¿no? Cantidad de viviendas, la situación de la vivienda, la cobertura de servicios, digo, todos estos números que nos sirven, digamos, como para caracterizar esa foto que estábamos diciendo. Insisto, yo después les dejo esto para que ustedes lo tengan como elemento de trabajo. Entonces, nos encontramos con los vecinos para que nos cuenten su historia. Entonces, pero después teníamos que empezar a conocer cuál era la mirada que tenían sobre el propio territorio. Y acá otra vez de vuelta a la pandemia que no nos dejaba encontrarnos con la gente. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? O sea, que no nos podemos encontrar todos, ¿por qué no? Y para generar actividades, ¿por qué no le llevamos la actividad a la casa, a la familia, a los hogares? Entonces diseñamos lo que nosotros llamamos kit familiar. O sea, era un kit de una dinámica, en este caso para conocer cómo se usa el territorio y cómo llego a determinados lugares. Nosotros le llevábamos, las duplas territoriales le llevaban a los hogares un sobre con este plano a mano alzada de lo que era el territorio, más algunos útiles para que llevaran adelante la tarea. ¿Cuál era la tarea en este caso particular? ¿Cómo usamos el territorio? ¿A dónde vamos? A comprar, por cuestiones de salud, a recreación, a hacer trámites, educación, ¿no? Que nos marquen cómo se mueve la gente en el territorio y cómo lo hace. Caminando, en colectivo, en bicicleta, ¿no? Entonces ahí reconocimos que hay una cantidad de actividades que son propias del territorio, pero hay otra cantidad, muchas, como por ejemplo la escuela, que tienen que irse a otro lugar, salir del barrio para ir a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, reconocer la dinámica, los flujos de los habitantes del territorio, que lo hacía cada familia en su casa, incluso lo incentivamos a que nos mandaran fotos para ver qué lo estaban haciendo, digo, tenemos registros reinteresantes de todo esto. Las duplas territoriales lo llevaban, al sábado siguiente lo retiraban, ¿sí? Hicimos como 2 vueltas de estos mapeos colectivos, mapeos hogareños en realidad, ¿no? Primero para saber cómo es el territorio, y el otro, un mapa de las emociones y los deseos. ¿Qué nos enoja del territorio? ¿Qué cosas nos asustan? ¿Qué nos alegran? ¿Qué cosas nos provoca el territorio? Entonces ahí con la misma técnica llevamos a los hogares este kit familiar de elementos para que se puedan llevar adelante estos mapas, ¿no? ¿Qué cosas nos enojan? ¿Qué nos dan temor? ¿Qué cosas nos alegran? ¿Qué nos dan confianza? Todas estas cuestiones nos permiten a nosotros identificar esos lugares del territorio los más conflictivos. Conflictivos en todo sentido, como lo entiende la propia gente, pero es esto, el mapa de los deseos y de las emociones del territorio. Otra vez, lo entregábamos un sábado, lo recogíamos el otro, y mandábamos la sistematización a los hogares por WhatsApp. Participaron más de 500 vecinos en estos mapeos, hicimos 350, nos quedamos con 350 mapas que leímos y que se los mandamos también a los habitantes del territorio, a todas estas familias que habían participado de estas actividades. ¿Qué logramos nosotros con estas actividades? No solo que nos digan, va a terminar la batería, no solo que nos digan qué sienten
en el territorio, sino que no sea solo una cuestión de diagnóstico, sino que también nos ayuden a identificar los espacios donde ellos los consideran relevantes del territorio y qué imaginan que ahí tiene que pasar. O sea, esa es la parte de diseño que es importante. Nuevo Alberdi, como la mayoría de los barrios populares, las mujeres, además de ser siempre mayoría, por poca diferencia, pero son siempre mayoría, son mayoritariamente las que conducen, mantienen y bancan los hogares, pero además son las mujeres las que tienen siempre una participación muy activa en las actividades que se producen en el territorio. En esta instancia, para nosotros las mujeres, también fue muy fuerte poder organizar y trabajar con las mujeres. Armamos un dispositivo que dimos en llamar Las Mujeres Urbanizamos Nuevo Alberdi. Se hicieron 4 o 5 encuentros de distinto nivel y distinta intensidad respecto del momento de la pandemia, también para lograr desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista de las mujeres, cómo las mujeres veían el territorio. Acá fue muy tremendo, estos talleres fueron muy tremendos porque identificaron lugares donde jóvenes habían sido violados, donde sufrieron situaciones complicadas las mujeres, nos mostraron zonas sin decir donde había violencia de género. Quiero decir, se armó ahí una situación muy particular, la municipalidad participó también en estos talleres y también se organizaron algunos dispositivos de acompañamiento a una cantidad de mujeres que estaban necesitando en pandemia fundamentalmente ayuda por las situaciones de violencia que estaban llevando adelante. Entonces, en estos talleres de mujeres salió un espacio que después se convirtió en un proyecto de una obra temprana, que es la canchita de Cervellera, como lugar que ellas identificaban como un lugar que tenían en el barrio para reunirse. Es un campito, o sea, no pasa nada, hay una canchita porque hay 2 arquitos y hay 4 mesas, 4 banquitos que la municipalidad puso en algún momento a pedido de la organización de mujeres, y ellos sentían que ese territorio era muy propio, porque, por ejemplo, reconocían que se habían quedado noches bancando el territorio para evitar usurpaciones, por ejemplo. Entonces reconocían que este espacio, un sentido de pertenencia muy alto, de manera tal que la canchita de Cervellera, que fue un lugar que identificaron fundamentalmente las mujeres, quedó, después vamos a ver, como un espacio público de obras tempranas. Es decir, de ahí van a ocurrir cosas interesantes reconociendo ese valor que le pusieron específicamente las mujeres a ese territorio. También estuvimos trabajando con los chicos y los adolescentes jóvenes, para decirlo de alguna manera, en talleres que se llaman Manos a la Obra. También trabajamos ahí con imaginarios, qué se imaginaban o qué querían los niños del territorio que ocurriera en su barrio. Entonces acá, como ven, por ejemplo, querían una pileta de natación, un lugar donde haya una pileta, querían lugares para hacer teatro, para hacer música, para desarrollar cuestiones artísticas, ¿no? Para contar alguna de las cosas. Trabajamos mucho con los chicos, también como una excusa también para trabajar con las mamás de esos niños que no habían participado por ahí en los talleres de mujeres. Y después, esto ya un poquito más avanzado, donde ya los diseños de los proyectos estaban, los llamamos talleres efímeros. Talleres en realidad, ahora les cuento de qué se trataba, ¿no? ¿Por qué efímeros? Porque en realidad, por esta cuestión de la pandemia, no podían establecerse durante mucho tiempo en el territorio, porque no podíamos generar aglomeración de personas. Entonces, una vez que estuvieron, a partir de la participación de los vecinos y de los equipos técnicos específicos de arquitectos y urbanistas del IGC, una vez que estuvieron más o menos desarrollados los proyectos, volvimos con esos proyectos para contar cómo estaban desarrollados, y para que los vecinos pudieran participar de alguna manera también en otras cosas del proyecto. Entonces, lo que hicimos, grandes afiches, emulando las afiches de obras de las ciudades. Acá hay de 2 lugares, la canchita de Cervellera y la plaza comestible. Se hicieron como paneles para contarle a los que pasaban y a los que estaban por ese lugar cómo iba a quedar el proyecto, pero además lo consultábamos respecto de, por ejemplo, qué tipo de mobiliario de juegos para chicos, qué tipo de bancos, qué tipo de luminarias. Quiero decir, se hizo, ustedes ven acá, ven que la gente como fue votando el tipo de mobiliario o de recursos
arquitectónico que se usara en el lugar. De manera tal que, además de contar el proyecto, porque en realidad la idea era que los vecinos estuvieran al tanto de cómo avanzaba el proyecto, también participar de alguna manera con estos gestos importantes de elegir de alguna manera la estética del espacio. Es tanto la plaza comestible como la canchita de Cervellera, son dos de las obras tempranas que quedaron. Se llama plaza comestible porque hay árboles y plantas que se pueden comer, digamos, por eso se llama plaza comestible, ¿no? Otro de las cuestiones que nos llevaron, que tienen que ver también con la coproducción y con la participación de los vecinos y de las organizaciones en el territorio, fueron los vecinos, los comerciantes, los vecinos comerciantes, básicamente de la calle Buchar, que es la calle principal del barrio, después lo vamos a ver bien. También hicimos el relevamiento de todos los comercios, hicimos una encuesta en los comercios y también un ejercicio para que nos contaran cómo se imaginaban la calle Buchar con equipamiento, con luminaria, con tipo de árboles, con tipo de bancos, digo, ¿no? Entonces le dimos ahí también una forma de juego, de actividad lúdica para los comerciantes, para tener un relevamiento de cuáles son sus imaginarios respecto de la calle Buchar, pero también hicimos una encuesta que nos sirvió para saber el estado de situación de los comercios, digo, desde saber esto, que la mayoría de los comercios venden alimentos, que es la principal actividad familiar en un 75%, que ninguno de los comercios tienen una tramitación formal o legal, que la mayoría de ningún comercio, por supuesto, tiene postnet y ese tipo de cosas, porque tenés que estar como legal. Entonces nos servía también para poder caracterizar a los comerciantes, de manera tal de empezar a hacer alguna actividad de organización con ellos, para lo que va a ser este centro comercial, que los propios comerciantes en el programa de radio hablan del centro comercial a cielo abierto de Buchar. Entonces también trabajamos con ellos, no solo para una cuestión de urbanística, digamos, para ver cómo iba a quedar el proyecto, sino también para ver cómo se puede trabajar con ellos para mejorar su situación económica, para ayudarles a generar alguna organización que les permita dar un salto cualitativo en términos comerciales, para decirlo de alguna manera, en el barrio, ¿no? Esto es el proyecto, el master plan, si se me permite el nombre. Están todos los proyectos acá, ahora los voy a ir tratando de desagregar, pero digo, esto es lo que se entregó a la Secretaría de Integración Sociourbana después de este proceso de participación con todos los vecinos en todas estas instancias y algunas otras más el desarrollo técnico específico que se hizo de cada uno de estos proyectos. Algunos proyectos de carácter más urbanísticos, para decir de alguna manera, más territoriales físicos, y otros más vinculados a una cuestión más como de intangibles o de propia organización del territorio, ¿no? Así quedó el plano de este master plan, más los que ustedes ya vieron vinculados a la cuestión de la ordenanza vinculada a los usos de la forma en que se usa el suelo en el resto de no solo en la parte básicamente de RENAVAP, sino de las otras hectáreas que están desocupadas. Entonces, el polígono de RENAVAP es que son 14 hectáreas, más todas las otras, que son 140 hectáreas, no 14, 140, más todo el polígono de integración urbana, que son muchas más. Ahí no sé si son 300, 400 o 500 hectáreas, de acuerdo a dónde se pone el límite, ¿sí? Al principio, yo les decía, bueno, que había formas de intervenir, que se intervenía de distintas líneas, una tenía que ver con la conectividad de infraestructura. Esto lo voy a decir muy rápido, porque ustedes conocen más de esto, solamente para contarles de qué se trata, esto de los corredores de integración que se plantearon, que son las dos calles, Buchar y Somoza, que son estas pintadas en rojo, más esta conectividad con el aeropuerto, ¿no? Esto significaba efectivamente este corredor como un corredor de integración, no solamente de la zona urbana estrictamente con la zona rural, sino también, digamos, como
como movimiento con toda la ciudad, ¿sí? También lo que se pensó en esta cuestión de conectividad de infraestructura, el rediseño y el acceso al cruce ferroviario. El cruce ferroviario es donde está la estación de ferrocarril, es un paso obligado de la gente para salir y entrar del barrio, ¿sí? Entonces, la posibilidad de modificar este espacio era muy importante porque se reconocía inclusive, volvemos a los talleres, como un lugar de peligro y que la gente se sentía insegura, pero era un paso obligado. Entonces, ¿cómo intervenir en este territorio para que esa sensación no exista y para generar la conectividad justamente con el otro lado de la vía y de la ruta? Entonces, el rediseño y el acceso del cruce ferroviario. Entonces, bueno, esto tiene que ver que también con cómo lograr que un acuerdo con el ente de la movilidad para que los colectivos entren al menos hasta el Arroyo como parte importante en una primera etapa, para después seguir, por supuesto. Insisto, voy rápido como para que vean de qué se trata. Otra obra importante, que es una obra temprana también, que se va a financiar, está en evaluación, pero que se va a financiar, es el tema de la infraestructura de agua, ¿no? O sea, dotar de agua al barrio y de cloacas. Esto es absolutamente importante. El barrio es un barrio muy grande con toda esta cantidad de personas que decíamos y no tiene agua. Entonces, el agua y las cloacas es una obra que se redefine y tiene el acuerdo de aguas santafesinas. Entonces, también se tuvo que trabajar con aguas santafesinas para lograr armar el proyecto y que ese proyecto siga adelante. Otro elemento que es importante cuando uno habla de conectividad e infraestructura es la conectividad digital, ¿no? Entonces ahí se trabajó con el ENACOM y ahora, afortunadamente, estuvimos leyendo que salió un proyecto de la provincia para conectar los barrios populares y Nuevo Alberdi entra en ese barrio para conectar, para generar conectividad en Nuevo Alberdi, con lo cual la verdad que es extraordinario que empiecen a suceder las cosas que uno no solo estuvo imaginando, sino que la gente necesita fundamentalmente, ¿no? Respecto a la otra línea de trabajo que tiene que ver con el equipamiento y la institucionalidad, bueno, lo que se propone, una escuela primaria provincial, en realidad no la propusimos nosotros, supuestamente la provincia había llamado a licitación para la escuela primaria provincial. No existe una escuela primaria en el territorio, existe por afuera del barrio. La provincia nos aseguró que ya estaba licitada, no la vimos a la licitación, pero bueno, en principio la provincia dijo que esta escuela provincial va a existir, acá ya está el terreno, hace tiempo que ya está el terreno, supuestamente es una escuela que tiene que ver con el diseño de las escuelas post-pandemia, o sea, esas que se diseñaron para la post-pandemia. Otra de las obras, que son estas de las obras de los proyectos integrales, el Centro de Desarrollo Infantil, esto estuvimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, para un financiamiento para donde hoy está la Escuela Ética, la Escuela de Gestión Social, la clásica de Nuevo Alberdi, de Gestión Social, que es una escuela secundaria. Ahí también a la mañana funciona un jardín, y bueno, se estuvo trabajando para lograr financiamiento para un centro de desarrollo infantil. Ya se presentaron todos los papeles, etcétera, etcétera. La otra dentro de equipamiento y del proyecto está la Escuela de Gestión Social Ética, el nuevo edificio de la Escuela Ética. Hoy la Escuela Ética está funcionando en una casa alquilada, donde después va a funcionar el Centro de Desarrollo Infantil. Es un edificio nuevo que está en la zona rural, ¿sí? Esto es el Arroyo, o sea que está en la zona rural, porque ahí el hecho de esa localización tiene que ver con generar en la zona rural, o sea, generar integración de estas dos partes del territorio, ¿no? Que el Arroyo no sea otra nueva barrera, que ya lo tenemos acá con el ferrocarril, que el hecho de que la escuela ética esté acá va a lograr otro flujo y otro movimiento de las personas del barrio. Este es el proyecto, también es una obra temprana, o sea que también se va a financiar a corto plazo la escuela secundaria. Esto es lo que le decía de cómo generar el centro comercial Buchar, digamos, como proyecto a partir de esos dispositivos que nosotros hicimos, ¿no? Estamos sumando equipamientos y estamos sumando institucionalidad al territorio con estos proyectos.
La otra es el nodo de gestión barrial. Acá, en esta refuncionalización que está pensada y que está diseñada del cuadro de la estación, la idea es que funcione un nodo de gestión barrial. ¿Qué es el nodo de gestión barrial? Es una institucionalidad que lo que hace, por lo menos en el proyecto que estuvimos diseñando con los vecinos, es que sea el reaseguro de la gestión de este proyecto en el territorio. Los vecinos organizados para seguir, para monitorear, para empujar el desarrollo del proyecto. Y también en ese nodo de gestión barrial también estaría funcionando el centro de acceso a la justicia, que eso ya también está, o sea que apenas se pueda refuncionalizar la estación, va a funcionar el centro de acceso a la justicia, y obviamente las mujeres organizadas van a tener ahí un lugar particular para estar, para trabajar, para proyectar. Y algo importante también está el acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario para que en el nodo de gestión barrial, o no exactamente en el nodo de gestión, pero sí en los terrenos del ferrocarril, funcione la sede de la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad Popular. Eso ya está cerrado también, en tanto podemos refuncionalizar ese espacio u otro. Mientras tanto, la idea es que empiece a funcionar la Universidad Popular para Nuevo Albergue. Respecto de los espacios públicos de infraestructura, bueno, tenemos la Plaza de la Ética, o sea, esta es la Escuela Ética que decíamos recién, la Plaza de la Ética, que también es una obra temprana, o sea, es la escuela más la plaza, la canchita de Cervellera, que esto yo le decía recién, este espacio tan puesto en valor por las mujeres, aquí está el proyecto, o sea, se mantiene una cancha, se pone en condiciones una cancha, la iluminación, un espacio para que haya ferias populares, para que ocurran ferias populares u otra cosa que el barrio se imagine, pero la idea de la feria será para que se puedan organizar y que ocurran esas cosas en ese espacio. Bueno, juegos infantiles, mesas, todo esto que las mujeres reclamaban, sobre todo el tema de la iluminación, porque le permite salir de ese lugar tan oscuro, digamos, que aparece en el territorio y que se reconoce como un lugar de esas características. La otra plaza es la plaza comestible, que es la plaza de JJ Pérez, que es la calle, ahí hay un ensanche, entonces que se diseña este espacio donde la característica es esta plaza donde existen árboles y plantas que se puedan comer, que se puedan usar, ¿no? La idea es que los vecinos cuiden eso y que se pueda usar, que se pueda consumir, que los vecinos lo puedan usar y consumir, además de generar un espacio agradable para estar, para generar encuentros, etcétera, etcétera. Bueno, lo otro es la Plaza de Alambre. En realidad hoy nosotros, estos proyectos son proyectos de espacio público, llamamos plaza. Hoy la Plaza de Alambre es un campito que no pasa nada, pero sí, digamos, la gente se encuentra a jugar al fútbol, se llama Plaza de Alambre, porque es el nombre del territorio. No está diseñado el proyecto, sí identificado el espacio como un espacio que los vecinos reconocen como para que ahí ocurran cosas. En un momento se pensó que ahí podría ser como un lugar donde ocurran estas cuestiones más culturales, de música, digamos, ¿no? Que hay una movida interesante de artistas que se identifican y que mandan su música, por ejemplo, al programa de radio. Entonces, digamos, hay mucha movida de ese tipo. Ese puede llegar a ser un espacio interesante para que ocurran cosas. Y por otro lado, también esta idea de cómo tratar el borde de los canales. Esto yo no soy especialista, pero bueno, esto sigue siendo una zona bastante inundable todavía. Entonces, cómo tratar a los canales para generar que se puedan mitigar, digamos, los daños por inundaciones. Este es el espacio donde no se pueden construir claramente viviendas, y cómo tratar ese borde de los canales en el marco del proyecto de generar espacio verde, pero además básicamente para evitar inundaciones. No se van a evitar las inundaciones, pero por lo menos que se eviten la construcción de viviendas en esos espacios para evitar males mayores, ¿no? Bueno,
Y así otra cantidad de, esto es la ordenanza que ustedes ya vieron, o sea que yo no voy a redundar en esto que ustedes ya trabajaron, es básicamente qué pasa con ese territorio por afuera de lo que es territorio propio de RENAVAP, digamos, tiene que ver con la área de producción, un sistema de reservorios y humedales urbanos, los corredores verdes, bueno, supongo que con Oscar estuvieron tratando esto, así que no tiene mucho sentido que yo se los cuente. Entonces, esto otra vez es como el modelo terminado, ¿no? Todos los proyectos más duros de diseño de master plan, proyectos de obras tempranas y los proyectos más integrales o como más blandos, para decirlo de alguna manera, que no tienen una incidencia física directa, pero sí que tienen que ver con la organización propia del territorio. Estas son las obras tempranas que les decía recién, la Escuela de la Ética, la Plaza de la Ética, la Canchita de Cervellera, la del Sánchez JJ Pérez, la red de cloacas de agua y la Plaza de la Estación. Esto de obras tempranas, les recuerdo que significa que estos proyectos se presentaron a la Secretaría de Integración Sociourbana con proyecto ejecutivo. Quiero decir, si la Secretaría de Integración Sociourbana dice está todo ok, está el dinero para que estas obras efectivamente ocurran. Por eso llaman obras tempranas. Son las obras que, aprobadas por la Secretaría de Integración, está el dinero para que el ente que uno resuelva que tiene que hacerlo, tiene que llevar adelante estos proyectos. Entonces, terminado esto, volvemos a la pregunta de que después de esto, de tanto desarrollo, de tanta participación, de involucramiento, desarrollo técnico y de desarrollo de la propia organización del territorio, la pregunta que nos sigue surgiendo es que otra vez, ¿no? ¿Será que esta vez será a partir de todo este desarrollo, si esta vez será posible o no será? Eso es todo, amigos. Muchas gracias, Patricia. Bien, bueno, queda bien. Emiliano, ¿viste que no demoré tanto? Genial, gracias, Patri. Estuviste mejor que Adriana. Con ese antecedente dije, no puedo hablar tanto. Bien, para los estudiantes y los docentes también que quieran hacer alguna pregunta, la pueden hacer o la pueden escribir directamente en el chat. Yo te hago una pregunta que tiene que ver, vos dijiste, bueno, que ya está la plata porque hay un fondo disponible para este tipo de obras. ¿Qué estimación hay respecto del inicio de alguna de estas obras, como puede ser la construcción de la escuela o por lo menos la de estas plazas que se plantearon? Ya, ahí es una gran discusión esa, porque una vez que la Secretaría de Integración Sociourbana dice que está correcto y que hace el depósito, para decirlo de alguna manera, en estos términos, del dinero a la unidad ejecutora del proyecto, que nosotros y la organización territorial propuso que sea el Servicio Público de la Vivienda de la MUNI. ¿Por qué el Servicio Público de la Vivienda? Porque bueno, tiene una organización institucional, una manera de gestionar bastante más dinámica que el bodoque que es la municipalidad en términos de gestión de obras, ¿no? Entonces, nos pareció que el Servicio Público de la Vivienda tenía una dinámica mucho más flexible para esto, entonces propusimos que sea eso. A ver, una vez que la Secretaría de Integración Sociourbana deposita la plata, para decirlo de alguna manera, en ese lugar, empiezan a correr las generales de la gestión pública, quiero decir, la licitación, bla, 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 todo eso, que son términos en realidad de tiempo, que a ver, que ya... Que no se sabe cuál es. Claro, aún siendo dinámico, hay un tiempo que las licitaciones tienen un tiempo que desde el punto de vista jurídico son así y van a ser así, digamos, aunque el SPV sea dinámico, hay cuestiones legales que hay que respetar, de manera tal. Lo que nosotros propusimos es que haya un espacio de gestión compartido entre la municipalidad, en este caso el Servicio Público de la Vivienda, la organización territorial, capaz que nosotros,
como para esta cosa para empujar desde afuera, digamos, a la estructura municipal. Un poco para que sirva de dinámica para que las cosas efectivamente sucedan. Hay tiempos que son los tiempos que están establecidos por la ley, con lo cual hay un tiempo. Lo que nosotros decimos es que si la organización territorial está presente en la gestión, puede empujar y que efectivamente hacer que las cosas sucedan, al menos en los tiempos precisos de la legal, digamos. A eso puede ocurrir, no sé, demoras o lo que sea, pero bueno, la idea es que justamente eso no ocurra. Pero tampoco me imagino que sea, la SISU dice, ok, está el dinero y mañana tenemos ya la Escuela de la Ética funcionando. No, o sea que esto sería todo para el año que viene, digamos. Con Sí, sí, claro, claro. A lo mejor el tema, a lo mejor el tema de agua y cloaca, como que es una institución diferente. Digo, si están dadas las condiciones, capaz que esa obra a lo mejor, si entra, es más rápida. Claro, si entra en la agenda rápido de la empresa, capaz que eso también sea más rápido, pero no sabemos. Yo tenía un par de preguntitas curiosa. Con la estación Nuevo Alberdi ya está la transferencia hecha. ¿Cómo funciona eso a nivel de gestión? Que siempre todo lo que tiene que ver con ferrocarril es tan complicado. Y estaba el convenio... Sí, perdón, dale. No, dale, eso. Estaba por firmarse, yo no sé si se firmó estos días o estaba por firmarse el convenio con Belgrano Cargas para que se puedan hacer ciertas cuestiones, fundamentalmente en el espacio público, no solo en el edificio, digo, fundamentalmente en el espacio público y algunas cuestiones que se pueden hacer en el edificio, ¿no? Pero la idea es esa. Ahí hay un problemita que existe, que la estación hay una familia viviendo, entonces la MUNI tiene que garantizar una casa para que esa gente se vaya a una casa que la municipalidad garantice, pues no va a dejar a gente en la calle claramente, para poder generar esa obra distinta ahí en la estación. Porque yo recordaba que en general Ferrocarriles lo que hacía era, a menos que te vendiera, digamos, cosa que no te permite hacer obras permanentes, digamos, tienen que ser, recuerdo de una estación de ósmosis inversa o algo así que querían instalar, que fue toda una historia, porque no daban, nunca cedían el espacio, y era una cuestión de infraestructura, y bueno, nada, sé que es complicado, ¿no? Sí, ahí bueno. De hecho, Belgrano Cargas, cuando se le mandó el proyecto, no tuvieron mucha objeción en principio, solo esta cuestión de, bueno, cómo hacer que sea seguro, digo, qué cosas, barreras, no sé cómo se llamarían, pero qué infraestructura se necesita para cuestiones de seguridad, digo, pero en principio no habría grandes objeciones sobre eso, hasta ahora. La otra era sobre el tema del relevamiento. Si ustedes cuando hicieron el relevamiento lo hicieron solamente con los de la zona rural, o a lo mejor lo dijiste y se me perdió, o también con los de Nuevo Alberdi que ya están asentados allí, del otro lado, digamos. Todo se hizo en todo lo que estaba determinado por RENAVAP, zona urbana y zona rural. Todo eso. Y lo hicieron, esto un detalle, trabajaron la mayoría de los censistas, de los relevadores, del censo integral, que se hacía con aplicación de RENAVAP, la mayoría eran vecinos del territorio. Y la verdad que como experiencia fue re interesante porque generó una movida y una empoderamiento, una aceptación del proyecto muy fuerte de la gente que participó en ese relevamiento, ¿no? De hecho, esto decían sobre todo mujeres, porque básicamente participaron mujeres, ellos decían que ellas estaban haciendo el censo y estaban urbanizando, ¿no? Se escuchaba mucho esto, bueno, hoy salimos a urbanizar, hoy fuimos a urbanizar, y esto de urbanizar era ir a hacer el censo. Me parece que nosotros a veces decimos que fue más interesante el proceso
de llevar adelante el censo por lo que generó en el barrio que los datos que sacamos de eso, ¿no? Obviamente que son importantes, pero la movida que generó en términos de conocer el proyecto, de involucramiento y de alegría por ser parte de la urbanización en la medida que participaban del censo, la verdad que fue extraordinario, ¿no? Competían entre las mujeres quién había hecho más censo. Digo, fue muy interesante toda esa movida, muy, muy interesante. Patri, yo tengo una pregunta en relación al proceso proyectual y la participación. Digo, nosotros como arquitectos estamos acostumbrados a trabajar con comitentes. Por lo general el comitente es una familia, digo, son muy pocas personas con las que uno se sienta y habla. Acá el comitente, digo, son los vecinos y las vecinas del sector. Vos mostrabas la cantidad de población que había dado en base al censo. Digo, ¿cuántos fueron más o menos en número la gente que participó tomando decisiones sobre cuestiones proyectuales? Digo, esto de la plaza, de elegir los equipamientos, de definir en qué lugares iban qué cosas, donde había por ahí vacíos. Y yo no tengo ese número, pero así haciendo alguna cuenta como rápida, yo creo que en las distintas instancias participaron al menos, no sé, te digo, como 1000 personas seguro, digamos, sumando los distintos momentos, las distintas instancias, ¿no? Sí. Un número grande, digo, de si sumamos todos los talleres, todas las encuestas, todas las entrevistas que hicimos a otras organizaciones, dice que esto no lo puse. Yo creo que toda esa gente participó de alguna manera en esto. Es medio difícil porque, por ejemplo, esto último que hicimos en la canchita de Cervellera y en la plaza comestible, que la gente votaba cuál era el equipamiento que más le gustaba. Bueno, eso no sé, cómo esa cantidad se nos escapa, no sé cuánta gente estuvo, cuántas crucecitas hubo. La verdad que ese número, la verdad que se nos escapa, pero sí que participó mucha gente. Y si a eso le sumamos toda la gente que, está bien, es una participación indirecta, ¿no? Más, por lo menos que se informa, a partir del programa de radio, que la verdad es que el programa de radio surgió como para el principio del proyecto, que dijeron, bueno, esto va a ser un tiempito, pero todavía sigue el programa de radio, y la verdad que tiene cada vez más fuerza, porque ocurren cosas como raras. Por ejemplo, los artistas, los músicos, por ejemplo, del barrio, le llevan su música a la radio para que la pasen, para que la gente conozca que existen. Se organizaron distintas bandas para tocar, ahora que se abre, digamos, para hacer un festival de bandas de cumbia del barrio en algún lugar. Hubo como una organización casi espontánea de esas cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Unos vecinos que pedían que hubiera canchas de bochas porque se había dejado de jugar a las bochas en el barrio. Llaman al programa y dicen eso. Che, en la urbanización podrían pensar hacer canchas de bocha en tal lugar, porque no hay, digo, es esa participación como más indirecta de alguna manera, tampoco la podemos contabilizar, pero es muy interesante lo que pasa en el programa de radio, realmente muy interesante, porque además la radio ahora se armó adentro de una furgoneta, o sea que la radio es móvil, entonces va a distintos lugares del barrio, se instalan y ahí genera no solo la conexión con la radio, sino con el propio territorio donde el móvil se ubica, ¿no? Entonces, qué sé yo, hay cosas interesantes, por ejemplo, los comercios hacen propaganda gratuitamente en el programa, entonces hay un segmento que dice, bueno, yo compre en tal lugar, o sea, que hay una promoción de la movida del propio barrio. Entonces, si usted nombra el programa aquí y ahora, le hacen descuento en tal comercio, en tal negocio, ¿no? Después hay un segmento que es de nombres de las calles. ¿Por qué las calles se llaman de esa manera? O sea, hay un segmento como histórico. Digo, está re interesante, re linda la iniciativa, con mucha potencia, porque bueno, esto se escucha un montón y hay como un ida y vuelta con los que escuchan, ¿no? De propuestas. Bien. Los estudiantes pregunten. Estás muteado.
Otra pregunta que quizás tenga que ver con mi ansiedad más que con lo que pasa en el barrio. No, pero digamos, volviendo a lo que había planteado este vecino que dice, ¿será que esta vez será? Y los plazos que, como para que ellos empiecen a ver algo concreto que esta vez será, quizás sea, digamos, un plazo extenso. ¿Está pensado como qué tipo de actividades como para ir acompañando ese proceso hasta que realmente empiecen las obras y estar pensado, digamos, qué tipo de actividades o qué tipo de, sí, de actividades, de acciones, de cómo ir acompañando a los vecinos en esa espera? Que por ejemplo está lo del el centro comercial Bouchard, que eso puede seguir trabajando sin ningún problema. Está lo de la estación, que también, pero también eso depende de cuestiones burocráticas que tienen que ver con la universidad que se ponga a hacer las cosas, o la municipalidad, o que se firme el convenio. O sea, cómo ir acompañando todo este proceso hasta que vean que o están llegando los caños, o que están construyendo la escuela, o que se está armando la plaza comestible, o la placita esta de Cervellera. Mira, lo que preguntás es re interesante, pero te voy a dar una opinión que está conversada, pero no está cerrada, digamos, ¿no? A nosotros nos parecía que esto que yo les conté, el nodo de gestión barrial, que tiene ese nombre, puede llamarse de otra manera, es como es como generar una institucionalidad que no solo es, digamos, promover que sucedan las cosas en el barrio, sino que también darle esta cosa como de organización al territorio, ¿no? Entonces, mientras esperamos que suceda la escuela o suceda lo que sea, como el barrio se organiza alrededor de eso, independientemente de la obra, ¿sí? Independientemente del artefacto que ocurra. Entonces, digo, si va a ocurrir esta idea de espacio de encuentro de los músicos, bueno, ¿cómo se genera una organización de los músicos independientemente del artefacto físico? Por eso digo, este nodo de gestión barrial me parece que es el que debería de alguna manera gestionar esta organización que sirve para la espera de la obra, pero fortalece a la vez el territorio para el después, pero me parece que hace como mucho más amigable el tránsito hacia que ocurra algo, y además es absolutamente productivo en términos de organización, digo, ¿no? Entonces, ocurra o no ocurra el artefacto, la organización va a ser importante en el territorio. Entonces creo que ahí, y en eso obviamente no depende de nosotros, sino de la organización del territorio, cómo hace que eso suceda efectivamente. Bien, y te hago otra más ya, que me surge, que tiene que ver, porque uno de los objetivos del RENAVAP, de la ley que pone en marcha el RENAVAP, es solucionar los temas del dominio. O sea, que debe ser una de las cuestiones más complicadas. O sea, ¿quién es el que se va a encargar de resolver esa situación, y cuándo? Y si los vecinos ya están al tanto de que esto se va a solucionar, que también van a empezar a pedir, bueno, ¿cuándo me dan el título? Eso es, desde mi punto de vista, es un tema que este proyecto, no el nuestro de Nuevo Alberdi, sino el proyecto en general, es el más débil. A pesar de que es es uno de los más importantes, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, si uno mira lo que pasa en Nuevo Alberdi, nosotros le mandamos a la Secretaría de Integración Sociourbana todos los datos para que suceda lo que tiene que suceder, que no sé bien qué es que cada una de las familias tenga su escritura, o que se escriture por bloque, por grupo, no sé cuál es la estrategia que van a tener. Eso viene absolutamente demorado, para mi gusto, no solo demorado, sino que viene con pocas pistas, quiero decir, no sé por dónde van. No es fácil de resolver, pero alguna forma de resolverlo, o sea, alguna estrategia para resolverlo lo van a tener que tener. En términos políticos, ellos hablan que con el certificado de vivienda, que es lo que tienen los habitantes del territorio, sí, a partir del censo de RENAVAP, que con eso
los habitantes ya están seguros y no pueden ser desalojados y pueden tener servicios. Eso es cierto. Ahora, también es cierto que cuando nosotros hacíamos los talleres con algunas personas, algunas organizaciones, la gente llegaba con el certificado de vivienda y decía, bueno, yo vengo a este taller porque yo quiero tener mi escritura. Entonces, nosotros ahí tratábamos de desalentar que el programa lo contemplaba, pero yo no sé cómo se va a resolver eso. Parece que ahí hay un problema enorme de difícil solución, que ninguna de solución me parece que va a ser óptima, porque yo no sé en el caso de que pueda cada casita, esto no es despectivo lo de casita, digo, porque por la cantidad que hay, ¿no? Tenga su escritura. Yo no sé si inclusive si eso, desde el punto de vista de la cuestión urbana también está bueno, porque vos consolidás una situación muy enquilombada de terrenos y de cosas, no sé cómo. Pero ahí me parece que hay una pata muy débil. En algún punto me parece que el programa ahí se están haciendo medio los sonsos, y se hablan de esto, de que con el certificado de vivienda familiar tienen esto resuelto. Ahí hay un problema que nos excede porque Sí. a cualquiera que esté trabajando, digo, no nosotros solo en Valverde, a cualquiera que esté trabajando, eso se ocupa la CISU de hacer eso. O sea, nosotros le damos toda la información, esto es lo que ocurre, estos son los terrenos, esto pasa así, hagan. O sea, supuestamente ellos pueden salir a expropiar y después de expropiar, ¿qué se hace? Tampoco sé. No sé. Ahí hay Porque el que va a expropiar es el Estado Nacional a través de este fondo fideicomiso. Claro. Después tendrá que empezar a repartir. O sea que los recursos económicos supuestamente están en ese fondo para hacer frente a la expropiación. Pero también los procesos de expropiación son larguísimos, o sea que no es que uno dice expropiese y se expropia mágicamente. Y a partir de ahí empezás a hacer en cada terreno hacer una escritura. O sea que ese proceso también es larguísimo. No sé cómo van a funcionar. Insisto después, ¿cómo va a ser el dominio de cada uno de esos terrenos, de esos espacios? La verdad que no sé. Es una gran incógnita. Para mí es una gran preocupación, ¿no? Pero sí. no hay mucha claridad. A mi gusto, a nuestro gusto, digamos, por las cosas que pudimos conversar, incluso con la CISU, nunca fue muy satisfactoria la respuesta. Bien. Nunca fue muy satisfactoria. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores estudiantes y docentes, señores, señoras, señores? ¿No? Bueno, entonces, Patricia, dale. Para vos, para Patricia o para vos, Oscar, que el otro día comentabas lo de la ordenanza. Digo, no, es Patricia la que... Bueno, cualquiera de los dos, porque surgió un poco el otro día con los chicos, una vez que salimos de la clase y entramos a la comisión, de hablar un poco de esto de cómo se regula, si bien la ordenanza especifica, como lo que vos contabas, digo, cuáles son los usos, cuáles son las posibilidades de atravesamiento de esas supermanzanas y eso, digo, si en esta instancia participativa se tuvo en cuenta, digo, trabajar también con los propietarios del suelo o los posibles desarrolladores dentro del sector, digamos. Se trabajó porque salía un poco en la charla con los estudiantes de qué hacer en ese suelo y cuánto se afecta, básicamente porque por ahí aparece mucho espacio destinado a lo público, solo con el concepto de que sea un espacio verde, sin una utilidad demasiado precisa. Entonces, bueno, cuando se hablaba de la pérdida o de cómo se aprovecha y se utiliza el suelo, nada, quedaba un poco en duda esto. No, a nosotros... Lo que hay que tener en cuenta, que la ordenanza no se refiere o no tiene en cuenta el barrio Nuevo Alberdi Oeste, que es donde está localizada la mayor parte de la población. O sea, de esos 6.000 habitantes que tiene los dos polígonos, el polígono Nuevo Alberdi Oeste tiene 5.000, y 1.000 después están en el área rural o menos todavía. La ordenanza
se refiere a todo el territorio que está al oeste del canal. O sea, Sí, no yo al preguntaba mar. por ese sector, digo, si cuando se trabajó la Claro. ordenanza, se trabajó Bueno, con ahí la ordenanza, yo no sé si desde el municipio se tuvo conversaciones o no con los propietarios. O sea, eso no lo sé, no te puedo responder. Así que eso, digamos, el interés, porque tenés distintos tipos de propietarios. Tenés los grandes desarrolladores, que era lo que yo le decía a los estudiantes el otro día, que todos estos personajes que estuvieron antes, siguen estando ahora, y que a lo mejor tienen más tierras o no. O sea que tenés distintos tipos de actores, que puede ser un pequeño productor, o a lo mejor, digamos, el que tiene una parcela de dimensiones pequeñas y está con la actividad del ladrillo, es el propietario. Entonces tenés ese tipo de propietarios y tenés el otro propietario que sería el desarrollador inmobiliario que fue acumulando suelo o tierra durante muchos años con las expectativas de hacer un proyecto inmobiliario. Bueno, o sea que tenés un abanico de actores muy amplios y por eso te digo, hasta donde yo sé, no se ha tenido consultas con esa componente del territorio. Pero no sé, Patricia, vos ibas a decir algo. No, yo lo que digo es que tampoco tengo certeza de si hubo conversaciones con qué grupos, con qué sectores, no sé. Sé que ahí, porque había un nivel alto de judicialización, el conflicto judicializado, sé que hubo conversaciones con abogados que representaban a determinados sectores donde estaba este conflicto judicializado, quiero decir. Pero eso es un tema. Lo otro, supongo yo, y esto es una suposición, tampoco lo puedo asegurar, que desde el Consejo, desde la comisión del Consejo, habrá habido algún diálogo con alguna gente, digo, porque salió por unanimidad, me parece, o algo así, con lo cual estimo que algún nivel de diálogo con algunos sectores hubo, pero no tengo certeza de eso. No. Sí, incluso el otro dato es que en el sector más urbanizado, que sería Nuevo Alberdi Oeste, ahí el propietario, también son muy pocos propietarios y gran parte de las manzanas están indivisas y pertenecen a un sindicato. O sea que en ese caso la negociación sería mucho más simple porque tenés poca gente involucrada para resolver el tema del dominio. ¿Respondimos a tu inquietud, Wilson? Sí, básicamente sí. No tuvieron mucho Bueno, contacto ni participación con... no lo decís muy convencido, pero bueno, no importa. No, yo pensé, digo, esa porque, parte no participamos nosotros, así que no claro, sé. porque, viste, hay suelo que es inundable, digo, si se han modificado, digo, ese suelo a lo mejor se afectó se puede afectar para uso público, nada, para saber como si se había trabajado eso con los propietarios del suelo, o esto que vos decías, Oscar, hay gente que tiene una actividad productiva hoy, digo, que a lo mejor, digo, se puede seguir planteando como tal. Nada, curiosidad. No te puedo Bueno, ayudar en eso. bien. Bueno, Patricia, muchas gracias por la charla. Fue por demás interesante, más que nada porque estos procesos por ahí, no, por ahí no. En general, los desconocemos hasta nosotros y mucho más los estudiantes, porque nos dedicamos más al proyecto, pero en este caso lo que nos interesaba a nosotros es toda esta dinámica y estos procedimientos previos como para ir definiendo un proyecto, así que bueno, eso nos pareció digamos, de mucho interés y que empezar a conocerlo en la práctica, porque no es que estamos hablando de acuerdo a un modelo que te dice de cómo organizar un proceso participativo, sino es que concretamente cómo es que se hizo. Así que bueno, que en el urbanismo las cosas se hacen, no es que se hablan, así que... Claro. y bueno, y lo que, digamos, bueno, lo que vos planteaste antes,
y esto de este contacto con disciplinas que que tienen mucho contacto porque están trabajando o tienen intereses comunes. Que bueno, justamente ayer y hoy, unas reuniones de una red de cátedras de urbanismo que se fueron organizando a partir de Arquisur, que es la Asociación de Facultades de Arquitectura del Cono Sur, donde aparece esta necesidad que bueno, siempre se habla de interdisciplina, pero desde las mismas facultades, desde las mismas carreras de grado, no se impulsa esa interdisciplina, sino que esa interdisciplina aparece por ahí de casualidad en el posgrado. Entonces, bueno, me parece que es otro de los temas que tenemos nosotros como para ir trabajando de ahora en más. Bueno, Perfecto. entonces, gracias nuevamente.